Hola, bienvenido a este nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar acerca del proceso del cambio, un proceso que genera mucha incertidumbre y muchas dudas en las personas. Nuestra sociedad es una sociedad basada en el resultado, es decir, nos basamos en que las cosas están cambiando o no, solo si vemos en el exterior esos resultados acordes a lo que creemos que debe suceder al cambiar en nuestro interior. También nuestra sociedad busca los resultados inmediatos. Es decir, estamos acostumbrados a que si, por ejemplo, nos duele la cabeza y nos tomamos un ibuprofeno, pues el dolor se quita rápidamente. Entonces, para este proceso interno, lo primero que hay que entender es que no es un proceso rápido ni inmediato, y nadie que te ofrezca cambios inmediatos te está ofreciendo la realidad. Los cambios deben asentarse y requieren un proceso. Bien, entonces, primero, el proceso de cambio solemos creer que es lineal. Cuando las personas vienen conmigo y empiezan a experimentar un cambio, creen que esa curva va a ser siempre ascendente. Pero no, el proceso del cambio tiene una curva, al igual que las curvas de aprendizaje. Es decir, en un momento inicial hay una sensación de cambios rápidos, se nota un cambio, luego viene como un poco de estabilización y muchas veces vienen retrocesos. Esos retrocesos que las personas los perciben como frustrantes y que creen que están yendo para atrás, realmente son parte de la adquisición de los nuevos comportamientos o la nueva forma de pensar que está teniendo la persona. Entonces, siempre animo a las personas cuando vienen conmigo, cuando experimentan una sensación inicial de bienestar y de repente, a medida que vamos trabajando y vamos instaurando diferentes patrones, hay retrocesos, no significa una vuelta atrás, significa que estás avanzando, pero que todo lo que tú eres a día de hoy es un aprendizaje, son conductas, las formas de ver el mundo, son aprendizajes que has realizado y que a medida que los vas cambiando, tendrás esa curva que no va a ser lineal. Bien, cuando aprendemos una nueva materia o a una nueva conducta, como os decía antes, primero hay una sensación de un cambio rápido e inmediato. Pero realmente, a medida que vamos profundizando, empiezan a moverse una serie de procesos que hacen que tu curva comience a decrecer y vaya viendo como un zigzag. A medida que tú vas instaurando y generando en esos cambios ya como conductas automatizadas y más estabilizadas, es cuando la línea comienza a mantenerse de una manera lineal. Yo siempre digo que el proceso del cambio y meterse en todo este trabajo interior realmente es un camino de valientes. De valientes porque significa enfrentarnos a nosotros mismos, ese autoconocimiento. Y que en mi opinión es lo único que consigue que cuando nosotros nos conocemos a nosotros mismos y nos trabajamos, podamos obtener todas esas cosas que queremos en nuestra vida que se manifiestan en el exterior. Muchas veces fijamos el proceso de cambio en base a objetivos, ¿no? Consideramos que si yo estoy cambiando y estoy haciendo un trabajo interno, inmediatamente eso se tiene que materializar en mi exterior. Pero debemos entender que los cambios, hay cambios internos y cambios externos. Los cambios internos son todos esos cambios que realizamos en nosotros mismos acerca de nuestras estrategias que hemos utilizado normalmente para enfrentar los problemas, las conductas que hemos utilizado para enfrentar y resolver los problemas. Muchas veces nuestros pensamientos negativos
aprender a gestionarlos, nuestros miedos, la intolerancia a la incertidumbre, el perfeccionismo, los sentimientos de culpa, la necesidad de control, un montón de variables que realmente tenemos que mirar en nuestro interior e ir dándole brillo, puliéndolas para que nuestra manera de percibir el mundo comience a cambiar y así podamos ir atrayendo a nuestra vida todas esas cosas que queremos manifestar, ¿no? En el exterior. Cuando comenzamos un proceso de cambio, siempre me gusta decirle a las personas que realmente no hay una meta. La naturaleza del ser humano es siempre de avanzar y evolucionar, con lo cual, cuando nosotros conseguimos un pequeño objetivo, automáticamente nuestra mente y nuestro sistema se va a poner en marcha para pasar al siguiente. Por eso siempre digo que estaremos en un proceso de cambio, pues hasta que nuestra vida termine. Siempre vamos a ir avanzando. ¿Qué es lo que sucede? Que al principio, cuando empezamos a trabajarnos, normalmente es porque vemos que muchas áreas de nuestra vida están muy afectadas. Digamos que nuestra vida está a veces un poco patas arriba o ciertas áreas de esa vida. A medida que vamos trabajando en nuestro interior y vamos perfeccionando ese cambio, nuestra vida y todas estas áreas de nuestra vida comienzan a estabilizarse y comenzamos a tener mejor calidad. Con lo cual, a partir de ahí, ya el proceso de cambio es hacia una mejora, pero nuestra vida ya comienza a estar estabilizada. El cambio nos obliga a salir de la zona de confort, uno de los mayores miedos que tenemos los seres humanos. Es decir, tendemos a quedarnos en nuestra zona de confort por miedo a lo desconocido, por miedo a lo nuevo, ¿vale? No solamente a lo mejor si te sientes insatisfecho en un trabajo y tienes miedo de buscar otro porque piensas que va a ser lo mismo o porque lo desconoces o porque como la creencia esta de que es mejor malo conocido que bueno por conocer. Pero también nos sucede en nuestro interior. Muchas veces cuando empezamos a cambiar nuestra forma de ver el mundo y nuestras conductas, comenzamos a sentir que ya no somos esa persona que éramos y esto nos genera miedo. ¿Por qué? Porque hasta el día en que tú comienzas tu proceso de cambio, tú has sobrevivido. Tu mente te dice, todos estos procesos, esta forma de ver el mundo que hemos utilizado, nos ha servido porque estamos vivos. Con lo cual, cuando comienza ese cambio, empiezan a surgir los miedos como el decir, ¿y ahora yo cómo voy a responder esto? ¿O cómo voy a gestionar esta situación? Porque es algo desconocido. Y yo os animo a que os abráis a lo nuevo. Es una nueva oportunidad de percibir el mundo. Hay una película que a mí me gusta mucho y que muestra un poco cómo ese cambio interno realmente afecta a nuestras vidas, que es la película Love Happens. Es de Jennifer Aniston, es una película americana. Pero en el fondo, en esa película, de lo que nos hablan es de cómo nuestra manera de percibir el mundo cambia nuestro mundo. Es decir, en una parte de la película, el protagonista se lleva a un grupo al que le está haciendo terapia, se los lleva como al centro de Nueva York y para los coches. Entonces les dice que cierren los ojos y que sienten. Pues todos empiezan a expresar que pues rabia, agresividad, ruido, ¿vale? Y de repente pues los muestran en una azotea y les dice que cierren los ojos y que perciben. Y pues todos les dicen que calma, que silencio, tranquilidad. Y él les dice, bien, Nueva York sigue siendo el mismo. Lo que hace diferente en Nueva York es la forma en que lo percibimos, desde donde lo miramos. Cuando nosotros estamos muy inmersos en nuestras emociones, en nuestros pensamientos negativos, en nuestras creencias, tendemos a ver nuestra vida desde ese centro de Nueva York, caótico, sin saber por dónde salir, sin saber cómo hacer. Entonces, el proceso de cambio lo que genera en nosotros es ser capaz de observar nuestra vida desde otro ángulo. No significa no tener emociones, no significa no tener miedos, no significa que no vayas a tener pensamientos negativos, pero aprendes a relacionarte con ellos
de otras maneras. Insisto que es muy importante que entendáis que esas recaídas, cuando sientes que vas hacia atrás, forman parte de la instauración de las nuevas conductas y de los nuevos patrones en tu interior. Cuando yo voy cambiando esos patrones, a medida que los vaya instaurando, comenzaré a sentir que haciendo de una manera lineal. Debes pensar que llevas cuántos años tienes utilizando una serie de creencias, de patrones de comportamiento y moviéndote en una serie de emociones y una forma de percibir el mundo. Con lo cual, no podemos pretender que con un mes trabajando nuestro interior o mucho menos de lo que llevamos instaurado, esos cambios sean firmes y fuertes. Con todo esto, lo que te estoy diciendo es que merece la pena trabajar nuestro interior porque solo cambiando en nuestro interior va a cambiar nuestra realidad externa, bien porque cambiemos patrones o emociones que impiden que consigamos lo que queremos, o bien porque aprendamos a observar las situaciones que hay en nuestra vida desde la aceptación y desde otra perspectiva. Como dije en un momento, el proceso de cambio es interno y todo ese trabajo interior nos permite la liberación, nos hace libres y nos hace empezar a reconocernos. El proceso de cambio no se puede basar en los resultados externos, se tiene que basar en ese disfrute de ir realizando el proceso día tras día. El proceso del autoconocimiento es un regalo maravilloso que tenemos y no tenemos que tener miedo a conocernos, a reconocernos en nuestras cualidades, en nuestros defectos, ver cómo pensamos, ver cómo percibimos, porque es a partir de ahí desde donde podremos empezar a cambiar lo que podamos cambiar y aceptar lo que no podamos cambiar. Aceptarnos también en nuestra esencia. A veces pretendemos cambios completamente opuestos a lo que somos. Y yo siempre digo, si hacemos un cambio totalmente opuesto a lo que somos, vamos a dejar de ser nosotros. Con lo cual, el proceso de cambio implica toda esa aceptación de nosotros, mejorando lo que podemos mejorar y aceptando lo que no podemos mejorar o aprendiendo a gestionarlo. Espero que te haya gustado este vídeo, que te haya dejado un poco más claro cómo son esos procesos, para que cuando te veas que estás en un retroceso, aparentemente, sepas que estás avanzando. La metáfora del bambú es una metáfora muy bonita que muestra cómo son esos procesos de cambio internos. Te invito a leerla y a conocerla. Pero básicamente se trata de que el bambú tiene un proceso de crecimiento de 7 años. Durante 6 años, más de 6 años, el bambú lo único que hace es generar raíces. Y en cuestión de 15 días es cuando sale la planta. ¿Por qué? Porque el tronco del bambú es tan grande y tan pesado que necesita unas raíces muy sólidas para sujetarse. Bien, pues esto es el cambio interno. Muchísimas cosas que vas a trabajarte al principio, no vas a ver cambios en el exterior, pero estás generando unas raíces para esa nueva persona que va a surgir. Primero el cambio tiene que ser dentro. Tenemos que cambiar todas esas conductas, esos patrones de comportamiento, la forma en que percibimos el mundo, la forma como gestionamos nuestras emociones, nuestro perfeccionismo, nuestra autoexigencia, la necesidad de control que nos impide soltarnos y fluir. Y todo eso es lo que va a hacer que surja esa planta y es cuando empezarás a ver los cambios exteriores en tu vida. Anímate a trabajar tu interior. Cuídalo, mímalo, cambia lo que puedas cambiar, acepta lo que no puedas cambiar,
y avanza. Gracias por estar conmigo, espero que lo hayas disfrutado y te veo la próxima semana en nuestro siguiente vídeo.